jueves 10 de septiembre a la entrevista del día aquí en Biosfera Televisión. Hoy contamos con la presencia del consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. Buenas tardes, Benjamín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Como siempre, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por lo que ha sido, digamos, la última polémica referida a los centros turísticos. Usted en todas las entrevistas siempre ha hablado y ha hecho referencia a que es necesario hablar de ingresos, pero también es necesario hablar de gastos. Coalición Canaria ha dicho en una de sus últimas declaraciones, ¿no?, que el tema de reducir los gastos se debe, entre otras cosas, o el ahorro, a la reducción de la vigilancia. Dicen en torno a una media de un 70%. ¿Es así? Sí, bueno, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en tu casa tienes alarma o en casa de tus padres tienen alarma? ¿Y qué tienen? ¿Un segurita 24 horas o...? No, hay tecnología, no, en estos casos no. Hay tecnología, es decir, hay sensores que te indican que alguien está abriendo la puerta, hay cámaras que te indican que cuando alguien la abre hay una intromisión, sacan una foto, es decir, que la presencialidad se disminuye en favor de la tecnología. ¿Qué hemos hecho en los centros? Precisamente eso. Y los centros a día de hoy están más vigilados que nunca, con menos presencia, pero con más tecnología. ¿Qué se ha hecho? Sensores en las puertas, cámaras de vigilancia por todos los centros. Ahora las cámaras son de último modelo y lo que hace es que si te identifica la cámara se mueve con la persona que está identificando, eso hace que salte una alarma a la seguridad, porque ahora hay patrullas por zonas que tienen que estar pasando constantemente por los centros, y un vigilante con una televisión que ve todas las cámaras de todos los centros y que puede estar viendo constantemente qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, con sensores de movimiento. Es decir, ahora nos enteramos de todo. ¿Que hay una reducción de la presencialidad y eso significa un coste? Bueno, es que así fue el pliego y así sacamos que estábamos de acuerdo con las medidas tecnológicas y con los avances tecnológicos, y es lo que hemos hecho, es decir, no optar a la presencialidad y optar a sistemas tecnológicos. Luego hay que decir una cosa, la insensatez de Coalición Canaria de sacar un acto de prensa diciendo que vayan a los centros, roben, que no hay nadie, eso nos ha provocado que antes noche, porque la nota de prensa fue hace 2 días, tuviésemos que llamar en varias ocasiones a la Policía Local, a la Guardia Civil, y las patrullas estuvieron, es decir, no es que trabajaran más de la cuenta porque tienen que hacer su trabajo, pero sí la alarma que crearon. Y creo que hay que ser un poquito más responsable, y más cuando tuvieron responsabilidades en esta misma empresa. Es decir, tú no puedes decir que los centros están desatendidos. Y entre nuestro modelo tecnológico, es decir, en el que se opte por patrullas constantemente, miren, por ejemplo, hay 2 patrullas, una en el norte, otra en Arrecife, y después un guardia siempre de seguridad anti-manfalla. Es decir, la tecnología te permite, ellos con unos llaveros, ¿no?, tienen que pasar por determinados puntos y decir que pasan, y controlar y comprobar que todo está de forma correcta, y eso lo hacen con todos los centros, con lo cual ya tienes la certeza de que el segurita no está durmiendo, sino que está vigilando. Luego, con la presencialidad de seguridad, que es a lo que ellos optan, porque es lo que están diciendo del ahorro de costes, ellos optan a la presencialidad de seguridad. Mire, en el 2017, yo no sé si usted lo recordará, pero entraron en Jameo y a martillazos rompieron la caja, se la llevaron, 70.000 euros, que por cierto todavía no se han encontrado, ni se sabe quién fue, todavía no se sabe quién fue. Se llevaron la caja y había seguridad presencial, ni se enteraron de los ruidos, ni sabían que había entrado gente, ni nada de nada. Es decir, eso es para pensarlo. En Timanfaya hace tiempo, hace 2 meses, entró un coche de madrugada, subió hasta Timanfaya, entró en el restaurante, entró en la zona de Metre, salió, y te garantizo que no era el panadero, porque lo estuvimos comprobando, es decir, y el segurita no se dio cuenta. Entonces, ahora el que suba a Timanfaya habrá un detector en la entrada de Timanfaya abajo que le dirá al seguridad que está subiendo un coche. Es decir, pues hemos optado por otros sistemas, es decir, más avanzados del siglo XXI, y es por lo que nosotros hemos optado. Y creo luego que cabe la responsabilidad de Coalición Canaria y todo el que gobierna. No puedes decir que los centros están sin vigilancia y que vaya la gente a robar. En la Fermina está vigilado, es decir, hay constantemente entre el monumento y la Fermina, hay un vigilante de seguridad caminando, aparte de todas las medidas de seguridad de las que te he comentado. ¿Y qué ahorro ha supuesto, digamos, el hecho de haber tomado esta medida, de reducir la presencialidad y compensarlo, como bien dices, con el tema de la tecnología? El pliego salió a concurso por unos 700.000 euros. La realidad del pago de los centros era de 1.200.000. Nosotros, es decir, como ya no hay 2 o 3 centros que ya no están, como son la calle Fajardo,
es decir, ya no tiene esa presencialidad de 24 horas, se redujo bastante porque también habían eventos y ahora la seguridad ha pasado de que anualmente pagábamos 1.200.000 euros a 640.000 al año. Esos son 500.000 euros de ahorro. Y esa es la línea que nosotros hemos establecido y es la que queremos llevar. Es decir, las cosas se gestionan mejor y solo en un cambio en la seguridad los centros ahorrarán casi 500.000 euros. Y también decía Coalición Canaria en esa misma nota de prensa, decía que no se entiende cómo en el pliego, como decimos, se recoge de manera expresa el listado de los 24 trabajadores que venían prestando ese servicio y la obligatoriedad de la subrogación de los mismos por parte de la nueva adjudicataria en consonancia con lo que marca la ley y sin embargo solo se les contratará y vigilará presencialmente por un 30% de las horas que venía prestando, para lo cual, dicen ellos, solo hacen falta 5 de esos trabajadores a jornada completa y otros 5 de manera parcial. Sí, lo que hace, es decir, lo que hace Coalición Canaria, de manera mezquina, desde mi punto de vista, es mezclar a los centros con un conflicto laboral de una empresa externa. La seguridad no es propia de los centros, la seguridad es un servicio que los centros contratan. Y cuando hay un concurso público, tú subrogas al personal, claro. Lo subrogas o no. Entonces, Prosegur, que me imagino que estará hay un conflicto laboral entre Prosegur y Seguridad SH, ¿vale? Es decir, tendrá que decidir si los prorroga o si los subroga o no, y si no los subroga, lo normal es que haya, lo lógico, y como nosotros lo tenemos establecido en contrato, es que haya indemnización a los trabajadores. Y si no, tendrá que decir un juez cuál es la condición de cada empleado. Pero eso es una discusión entre dos empresas, pero no puede meter a los centros turísticos como está haciendo Coalición Canaria. Y otra cosa más, lo que no puede ser es que se mezcle todo junto. Es decir, hay que intentar diferenciar, porque si no pones en una situación a sabiendas de riesgo a la empresa. Vale, pero ¿se sabe ahora mismo de esos 24 trabajadores cuántos van a quedar afectados de alguna manera? Eso es una cuestión de dos empresas. Eso es una cuestión que a mí no me compete, es una cuestión que le compete a Prosegur y a Seguridad SH. Por cierto, Seguridad SH no se presentó al concurso. Eso es una cosa que hay que decir. Seguridad SH no quiso presentarse al concurso. Y sus condiciones eran, es decir, y era un concurso que ellos partían no con ventaja, porque no parte con ventaja porque son todos iguales, pero una empresa que conocía los centros, que sabía tal, y se podría haber presentado, y optó a no presentarse, optó a denunciar al pliego. Así que creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Sí, es decir, que por una cosa o por otra al final no se sigue con la misma idea o las mismas medidas que se tenían antes para el tema de la seguridad. No, la seguridad, es decir, vamos a ver, la seguridad está establecida, lo que hay que es se un cambio cubre de la modelo. seguridad, pero se cambia el modelo. Es decir, claro que sí, se cambia el modelo de seguridad y ahora no es presencial, sino es más tecnológico, con patrullas, con gente vigilando cámaras constantemente en todos los centros, y ahora hay un problema que tendrá que resolver dos empresas, pero nunca los centros. Vale. Jamás. Eso es problema de ellos, no nuestro. Nosotros preguntaba, no nos dedicamos a la seguridad, se dedican ellos. Otros. Sí, le preguntaba precisamente, además de para aclarar la nota de prensa, el comunicado de Coalición Canaria y ver exactamente cómo son las cosas, por lo que decía, ¿no? Porque creo que es fundamental que la gente sepa que están controlados, claro, y que hay seguridad. Por supuesto, claro que hay seguridad. Le digo, si no hubiese seguridad, hace 2 días no hubiésemos hecho tantas llamadas a la Policía Local y Guardia Civil. Porque eso es porque se detecta y porque funciona el sistema. Vamos a una segunda polémica, también el tema de... Polémica que crean otros, ¿no? Sí, exacto, de la que se está hablando. Lógicamente no es creada por parte de los centros turísticos. A pesar de la que está cayendo. Por eso, para aclararlo, el tema de... Bueno, es una polémica que no ha causado tanto ruido como el tema de la seguridad, pero el tema de la relación... lo que han establecido es fortalecer sus vínculos y emprender distintas iniciativas con el tema de Coca-Cola. También han difundido ciertas, en fin, ideas o de que no es la idea que tenía César Manrique, de que ustedes defienden precisamente que hay que volver a la esencia que quería César Manrique en los centros turísticos y que esto no tiene nada que ver con eso. Hombre, llevan 12 años al frente de los centros. Nunca han hecho un cambio con Coca-Cola ni una negociación con Coca-Cola y ojalá que salga una empresa que venda Coca-Cola o similar aquí en Lanzarote o en Canarias, pero hasta la fecha las dos referencias de refrescos son Coca-Cola o Pepsi, no hay más. Sí, a mí me sorprende lo que hacen, pero bueno, no hay más referencias. ¿Qué hemos hecho nosotros? Negociar con las empresas, es decir, el poder trabajar con los centros.
En esa negociación de tarifas nuevas, que es muy beneficiosa para los centros, yo no te puedo decir las tarifas porque a lo mejor eso crearía un problema en Coca-Cola con respecto a otras tarifas de otros clientes, evidentemente, pero las tarifas son extremadamente buenas para nosotros. Entonces, aparte de las tarifas, nosotros le planteamos a Coca-Cola y a la 7up, que son las dos empresas con las que negociamos, que esto no solo es una empresa de vender, es decir, de vender. Nosotros estamos relacionados con el arte y con la cultura, y que nos ofreciesen tema cultural. ¿Qué hizo la Coca-Cola? Pues sobre la marcha nos dijo, oye, nosotros tenemos varios programas que queremos empezar a trabajar con ustedes en exclusiva, y son Gira Mujeres. Gira Mujeres es un proyecto de mujeres emprendedoras con bajos recursos que quieren sacar su negocio hacia adelante y dan aparte unas pequeñas ayudas para intentar ayudarles, y también temas pues, de gestión de empresas y demás. Mares Circulares. Mares Circulares es un proyecto que se hacía en Tenerife, que lo van a traer a Lanzarote, que recoge los fondos marinos y determinadas playas. Lo paga Coca-Cola. No sé si conoces el concurso de relatos nacionales de la Coca-Cola, pues vendrá a los centros turísticos Amigos del Agua. La Fundación Coca-Cola, esto es un poco, permíteme la expresión, más tedioso de conseguir, porque una cosa es la embotelladora europea con la que nosotros negociamos y otra cosa es la fundación, ¿vale? Entonces la fundación y la intención, que creo que lo vamos a conseguir, lo que pasa es que va por otro camino, es que la Fundación Coca-Cola exponga una de sus obras, o una de sus exposiciones en el MIAC, en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Te das cuenta la diferencia de cómo negociaban ellos y cómo negociábamos nosotros? Nosotros en 6 meses hemos reducido una barbaridad la facturación de Coca-Cola y encima tenemos culturalmente, pues oye, pues salimos fortalecidos. Pero no es que salga fortalecidos solo los centros, salimos fortalecidos los dos, tanto la Coca-Cola como nosotros. Ellos hacen alusión, imagino, ¿no?, al tema de César Manrique, porque, como bien ha dicho usted, la idea, ¿no?, principal, uno de los objetivos de los centros es volver a recuperar esa esencia, ¿no?, que él quería, y hablan del tema del marketing, de que él esas grandes, en fin, grandes pancartas, grandes campañas, era lo que criticaba. Entonces, imagino que este convenio no incluye ese tipo de Yo creo que ideas. están buscando pues intentar decir algo sobre un pacto o sobre un acuerdo que es muy beneficioso para los centros, y algo tendrán que decir. Es que no hay otra, es decir, yo no le veo más vuelta. Ni la Coca-Cola va a poner grande publicidad en los centros, ni la Coca-Cola va a hacer, ¿no? Ahí es decir, va. hay actos culturales y una negociación dentro de dos empresas, nada más. Sí, iba a eso precisamente, que no, O sea, esto que no conllevaba esas grandes pancartas y esas Que no. grandes campañas de publicidad, en este caso de Coca-Cola, en ningún caso. Ese es el follón que querían armar, pero eso no es ningún follón. Aclarado queda. Pasamos al tema, a las novedades, digamos. Una de las novedades, nos llegaba hace unos días, es que pone usted el restaurante del Castillo, se postula como a las guías Michelin y Repsol. ¿Qué supone esto para el Castillo? Sí, bueno, nosotros pasamos de coger una restauración que perdía 4 millones de euros en pérdidas todos los años. Al final de año diremos cuánto ha sido la reducción de las pérdidas en los restaurantes, que va a ser millonaria, eso ya te lo adelanto. El cambio que le hemos dado a los centros, y luego, es decir, la restauración del castillo la restauración de tanto del castillo como del monumento estaba totalmente alejada de Lanzarote, es decir, el castillo había perdido la esencia que tuvo el castillo en los años 80, que fue mención en la guía Michelin, el castillo, es decir, durante varios años, desde el 79 hasta el 85, siempre mencionado en la guía Michelin, y eso se perdió durante un montón de años, hasta el día de hoy, y el monumento pues había perdido esa esencia. Mire, tal fue la degradación que llevaron los centros turísticos Coalición Canaria, que en los centros, y a mí me duele decir esto, vendían tortillas de papa congeladas. Esta gente que va de canarios, de nacionalistas y demás, vendían tortillas de papas congeladas en los centros. Para mí es una vergüenza, se les debería caer la cara de vergüenza. Y nosotros estamos recuperando todo eso, que los cocineros cocinen, que no tenga que comprar croquetas congeladas, sino que las hagamos nosotros con pescado fresco, y esa es la esencia. Y todo ese cambio ha supuesto que la restauración en los centros, tanto en el castillo como en el monumento, haya aumentado en el castillo un 17% y en el monumento, no sé el dato concreto, pero está entre un 5 y un 7% con respecto al año pasado, sin turismo. Sin bodas, sin banquetes, sin comuniones, sin celebraciones, sin turoperación en el monumento, y eso hace que hemos vuelto a conectar con la gente. Y el éxito está siendo pues rotundo en el castillo, y nos hemos planteado y queremos, es decir, ir subiendo la calidad poco a poco. Y ahora nos vamos a presentar y ya está la documentación toda presentada, tanto en guía Michelin como en guía Repsol, para volver a ser mencionados y a ser nombrados en los principales referentes de gastronomía. Y hemos pasado de ser unos restaurantes obsoletos que no paraban de perder, es decir, que nadie iba,
a volver otra vez a brillar, y eso lo hemos conseguido en tiempo récord. Continúo con el tema del castillo, porque es verdad que, bueno, la última entrevista que le hacíamos, se la hacíamos justamente hace prácticamente un mes, y nos comentaba que en los primeros días de agosto, y el tema en el castillo concretamente, iban, digamos que los ingresos un 20% por encima conforme al año anterior. Efectivamente. Actualmente las previsiones... Un 17. Actualmente, ¿cómo va? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, ahora no sé los datos de septiembre porque no es decir, no los he puesto. Sí, el resto me he de puesto a agosto. mirar, pero el resto de agosto, es decir, al igual cuando fue justo un mes, es decir, entonces te diría el mes de julio, pero el mes de septiembre fue un 17% más. Sin bodas, sin bautizo. Usted sabe lo que vale una boda. Yo me casé, yo sé lo que cuesta una boda. Es decir, sé perfectamente lo que vale. Y sin eso estamos un 17% más por encima. Entonces, yo creo que eso lo deberían de hacer pensar. ¿Y sin turismo? Bueno, y con un 50% y con un 45% menos de turismo. Muy poco de turismo, y precisamente de turismo vamos a meternos ahí, porque es verdad que siempre, y yo se lo comentaba también en la anterior entrevista, siempre se ha caracterizado por calmar las aguas de alguna manera y decir, oye, vamos a ver cómo van las cosas. En su última entrevista decía esto y reforzaba incluso ese mensaje, pero es verdad que ya se había dado la noticia de Reino Unido, pero ahora se ha sumado el tema de Alemania, además de otros países. Bueno, lo que pasa es que Alemania y Reino Unido ya se está comunicando que van a levantar las cuarentenas. Eso quiere decir que va a empezar otra vez a haber turismo. Porque al final, quieras o no, vamos a tener que convivir con este bicho. Es decir, porque la vacuna no va a llegar hasta el 2022, con lo cual o nos acostumbramos y empezamos a trabajar o a mentalizarnos de que esto va a durar un par de años, o nos vamos todos al garete, perdón la expresión. Entonces, mire, respecto al turismo, nosotros estamos extremadamente tranquilos para lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, oye, cuando gobernaba Coalición Canaria, el pago de proveedores era de 1.200.000 euros. Se dice pronto, 1.200.000 euros. Ahora es de 200.000 euros. Es decir, hemos reducido en 6 meses los pagos a proveedores en 1.000.000 de euros. Es decir, desde marzo hasta ahora, pagar 1.000.000 de euros menos a proveedores, hombre, se nota, en las cuentas se notan, es decir, pero mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que antes necesitábamos 2,3 millones de euros para salir adelante, para que se pagara todo, y ahora necesitamos 1.100.000, 1.200.000, y con eso estamos vivos. Es decir, no hace falta tanto. Entonces, a la reducción de turistas no le tenemos miedo, porque con menos somos también rentables. Porque lo han compensado con Claro, otra cosa. porque las pérdidas están compensadas, oye, porque hay controles de inventario, porque no tenemos mermas en los restaurantes, porque lo que se compra se vende, es decir, porque se compra con sentido común. Entonces, cuando todo eso se implica y todo eso se instala dentro de los centros, pues oye, pues vamos más tranquilos. Es más, te adelanto un dato. Los centros están en beneficio. A día de hoy, a 1 de septiembre estamos en beneficio. Poquito, sí, pero esto es una batalla que tenemos que seguir poco a poco hasta final de año, y que a lo mejor este mes podemos entrar en unas pequeñas pérdidas y que el siguiente mes nos podemos recuperar si se levantan las cuarentenas como se van a levantar, y que al siguiente mes viene un poquito, es decir, que nosotros calculamos que a final de año vamos a estar en la previsión de ingresos y gastos que hicimos, que eran unos 40.000 euros en beneficio. Y esa es la realidad de los centros. ¿Cómo? Gobernando o haciendo las cosas con sentido común, con sensatez, no tirando el dinero a la basura, porque mira que se tiró en esos centros. Mira que esta gente tiró dinero, pero bueno. De todos modos, ya le iba a decir que están en beneficio, por muy poco que sea, ya es mucho decir. Claro, es que no, con la situación en la que estamos. No se ha hecho ERTE, es decir, se aguantó a la plantilla, es decir, y con los trabajadores que tenemos encantadísimos porque han colaborado de una manera excepcional, es decir, y es de agradecer, y con ellos vamos hasta la muerte, es decir, y si seguimos con estas previsiones, no vamos a tener ningún tipo de problema. Y tampoco pasaría nada si los centros, con todo lo que asumen unas pérdidas pequeñas. Que no va a suceder, que no va a suceder, pero sí. Pero que en la época en la que estamos, quiero decir, que tampoco es algo fuera de lo normal o de lo habitual. Sara, por ejemplo, que es un mastodonte, en su primer trimestre tuvo 400 millones de euros en pérdida. Primera vez que tiene... La primera vez en la historia, entonces creo que hay que poner las cosas en su sitio y mirar las cosas con perspectiva y con calma. Y las previsiones, porque es cierto que, como bien dice, se ha anunciado que quizás Alemania y Reino Unido empiezan poco a poco por islas a levantar la cuarentena, pero las previsiones, sin confiarnos excesivamente en ese levantamiento de cuarentena... Va a haber turismo. Va a haber turismo. ¿Nota que quizás ese turismo que ya no viene por parte de esos países se ha compensado un poco con la gente de aquí que también... Exacto. Sí, claro. Nacional, insular... Con el nacional se ha compensado, es decir, la caída enorme que hubo. Yo te hablo de los centros, ¿vale? Yo no te hablo del resto de hoteles, que a lo mejor lo pueden estar pasando peor, porque claro, es decir, tú piensas que el visitante que viene a Lanzarote va a los centros, sí o sí. Entonces,
aunque haya un 20% de turistas en la isla y que cada hotel se lo reparta a lo mejor entre un 15, un 20, un 30, hay gente que con más fortuna, es decir, para nosotros todo el mundo viene a los centros. Entonces, no notamos. Los centros lo que tenían que hacer era su pago a proveedores, que tenía que cambiar y negociar como la Coca-Cola y como otros más, evidentemente. No, desde luego nos centramos en los centros como consejero delegado de los centros, y porque creo que el hecho de decir cómo van los centros influye mucho en cómo va también la isla, digamos, ¿no? Porque es donde, como bien dices, va el turismo, suele ir el turismo que llega a Lanzarote. Y el tema de las tarifas premium, ¿cómo ha ido? ¿Han triunfado como esperaba? Están todas llenas. Están todas. Nosotros, Timanfaya, es decir, es muy complicado que sobre un hueco, es decir, todos los días a las 9:30 de la mañana salen en Timanfaya, porque son muy reducidas, ¿vale? Es decir, son de 18 personas nada más. Y en Jameos son de 18. En Jameos sí es verdad que va un poquito más flojo, es decir, pero claro, cuando yo te hablo de flojo es que los grupos, en vez de ser que son de 18, el mínimo, son de 12 personas, de 15. Es decir, que las previsiones son extremadamente buenas. Y luego, es decir, yo no digo que haya que hacerlo ya, ¿vale? Pero hay que cambiar la mentalidad. Timanfaya son 18 personas, la entrada vale 40 euros, son casi 700 euros por 18 personas, y en Timanfaya para meter 700 euros tienes que meter a más de 60 personas. El concepto tiene que cambiar. Claro. Menos gente, más dinero, mucha más gente, menos dinero. Claro. Es decir, y ese es el paso y la evolución que tenemos que hacer. Y eso es lo que hemos hecho con los centros y con la gestión de los centros. Exacto, lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Que hay que apostar más por una calidad y no por ese turismo tan masivo que al final no, lo que hace es empeorar la situación. Nos comentaba también en su última entrevista el tema del trabajo que estaban empezando a hacer con los hoteles, con los apartamentos, las villas y demás para promocionar lo que son los centros turísticos. ¿Se ha continuado haciendo? Sí, sí, eso se está haciendo. Estamos ya en casi todos los hoteles, menos en aquellos que han abierto. Y luego, es decir, sí que no te conté porque eso sale a medida que vamos negociando con todos, es decir, pues tenemos nuestros códigos QR en recepción, en todos lados, bien visibles, y lo que hemos hecho es, hemos preparado unos vídeos para meter en los canales internos de los hoteles, es decir, cuando tú enciendes la televisión en un hotel, sabes que muchas veces tiene su canal interno con publicidad y demás, pues entonces los centros ahora se han posicionado en esos canales internos. Es decir, cuando alguien que, bueno, iba a decir un extranjero, nacional, cuando un turista llega a un hotel, hay en muchos hoteles, y estamos siguiendo, ampliando pues el que podamos estar en todos, cuando enciendes la tele, tienes publicidad de los centros. Fundamental. Claro, es decir, y eso no se hacía. Y eso también hace pues que el pequeño porcentaje que viene a la isla también venga a los centros y no se nos escape, claro. que también es fundamental, porque se perdía mucha gente que no venía a los centros, y oye, pues se está consiguiendo que venga. Claro, sí, que se informen de la cantidad de variedades, ¿no?, que se pueden visitar en Lanzarote, que igual vienen ya con sitios recomendados o lo que sea, y que no incluye a los centros turísticos. Efectivamente, y nos hemos ido metiendo poco a poco en todos esos sitios. Y la verdad que pues, es positivo para nosotros. Pues Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que se agradece ese mensaje yo honestamente no esperaba que fuese un mensaje de esa tranquilidad, no sabía cuáles eran las cifras de los datos de los centros actualmente, y como bien digo, creo que influye bastante en cómo está la isla ahora mismo, que, ¿no? Que dentro de tanto mensaje pesimista. Sí, la verdad que, vamos a ver, yo siempre digo, esto es una lucha que va hasta final de año, y vamos a estar hasta final de año viendo, es decir, céntimo arriba, céntimo abajo. Y que cambia todo de un día para otro. Exacto, que cambia todo de un día para otro, pero bueno, oye, pero es una batalla que hay que ir céntimo a céntimo. Pero uno se queda más tranquilo, y además, yo te soy honesto, la presión, o sea, que había, ¿no? Es decir, sobre los centros, y la presión que ejerció sobre los centros, oye, pues permíteme la expresión, es un cachetón a mano abierta contra todos aquellos que dijeron que íbamos a arruinar los centros. Y contra aquellos que se creían que eran unos grandes gestores. Sí. Pues el PSOE ha cogido los centros turísticos con 4 meses de cero ingresos, y a día de hoy estamos en beneficio. Es decir, es algo que tiene que empezar a lo que había de gestores, o que se creían gestores, y lo que es gestionar con fundamento los centros. Y el hecho de que no hayan tenido que trasladar a los trabajadores a los ERTE. Para nada. El hecho de poder mantenerlos también quiere decir que muy mal no va. No, la decisión fue acertada, y ahora pues esperar que venga turismo y esperar que más o menos pues nos sigamos manteniendo con esta cifra. Perfecto. Pues digo, vuelvo a repetir lo mismo, creo que se agradece ese mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Como digo, veremos cómo van las cosas aquí a final de año, porque estamos viendo que todo cambia, incluso no de un día para otro, sino de unas horas para otras, pero esperemos que el tema del turismo, que es lo fundamental ahora mismo en Lanzarote, pues vaya poco a poco
encaminándose. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a ustedes, como siempre. A todos ustedes, muchas gracias por elegirnos y escucharnos un día más. No se vayan, en unos minutos en la tertulia con Jaime.